Vamos a pasar entonces a la lección número 3 del discipulado, que se titula Las 5 condiciones para que las oraciones sean contestadas, las últimas 5, dentro de este grupo de 10 que vinimos estudiando y que arrancamos con las primeras en la clase pasada y que vamos a continuar ahora con esta. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes la clase número hoy, la clase número 3, la segunda parte de oraciones contestadas. Y bueno, ya lo dijimos, pero el temario que tenemos para hoy es ver esas últimas 5 de las 10 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Y como introducción vamos a hacer un breve repaso de las lecciones anteriores. Estamos hablando desde la primera lección acerca de la oración, y la oración es hablar con Dios, es comunicarnos efectivamente con Él mediante un diálogo, no un monólogo, donde el Señor nos responde a través de su palabra y también nos responde directamente hablando de nuestro espíritu. Y como el Señor Dios es nuestro Padre y siempre está dispuesto y listo para contestar las oraciones de sus hijos, vamos a avanzar sobre este tema. Tenemos acá las 5 primeras condiciones que vimos en la clase pasada. Ustedes se acordarán que tenemos que orar al Padre como sus hijos, que tenemos que orar en el nombre de Jesús, que tenemos que acordarnos de acercarnos a Dios en alabanza, en adoración y en acción de gracias, que tenemos que orar confiadamente, sin culpabilidad, sin condenación, y que tenemos que tener bien ajustados nuestras motivaciones a la hora de nuestra oración. Así que ahora sí vamos de lleno, arrancando con las últimas 5 condiciones de estas 10 que hemos juntado para compartir con ustedes, para que nuestras oraciones reciban respuesta, para que estemos seguros de que cuando oramos y elevamos nuestra voz al Señor, el Señor nos está escuchando. Y el punto número 6 es tener una correcta relación con los demás. Y para eso, nuestros hermanos Gustavo y Lorena nos comparten este versículo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:2. Así que acá en este versículo, Jesucristo conecta el perdón de Dios hacia nosotros con el perdón de nosotros hacia los demás. Así que una gran razón por la cual los creyentes no reciben a veces respuesta a sus oraciones es porque aún no han perdonado a aquellas personas que lo han ofendido. Y este, en nuestra experiencia, es uno de los problemas más comunes y es uno de los obstáculos más habituales que terminan evitando que las oraciones sean respondidas. Nosotros le debemos a Dios mucho más de lo que cualquier otro ser humano nos pueda deber a nosotros en toda una vida. Nosotros nunca tendremos que perdonarle a otra persona más de lo que Dios ya nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Por esa razón, uno no puede obtener liberación si no ha perdonado a quienes lo han ofendido. Y vamos a ver ahora un par de pasajes más en la Biblia que nos van a ilustrar esto de forma muy clara. No va a precisar mucha más explicación más allá de la lectura, ¿sí? Pero prepárense, Gustavito, Lorena, porque vienen versículos largos, ¿sí? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenemos algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 24, 26. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con otro siervo, que le había pedido prestado dinero. En el proceso le trabajó a uno de los deudores que le debían millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que le vendieran junto su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, ten paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a su compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato.
El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó, pero el hacedor no estaba dispuesto para esperarlo. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contestaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdonaré esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si niegan perdonar corazón a sus hermanos. Mateo 18, del 23 al 35. Muchas gracias, Gustavo, Lorena. Tremenda esta historia de lo que yo digo es un botón, ¿verdad? Un botón, un mal amigo, ¿no? Le perdonaron millones de monedas de plata a él, y él después fue y le cobró unos pocos cientos de monedas a un colega de él, ¿no? Entonces, en esa historia Jesucristo utiliza este ejemplo para hacer una comparación. Realmente todo lo que nosotros hemos recibido de perdón de parte de Dios es infinito. Entonces, si Dios tuvo esa disposición de perdonarnos a nosotros con toda la ofensa que le hemos hecho, ¿cómo no vamos a tener nosotros la misma disposición para perdonar a nuestros prójimos por más ofensas que nos hayan cometido? Entonces, el perdón es un principio fundamental para la vida del cristiano. Además, cuando arrancamos a leer este versículo, decía, el reino de los cielos es como, y cada vez que Jesucristo arranca una historia diciendo, el reino de los cielos es como, significa que el reino de los cielos es así. Eso es lo que rige el reino de los cielos, y eso es lo que debe regir también nuestra vida. Así que esto es básico y fundamental para nuestra vida como hijos de Dios, y por lo tanto, si no estamos al día con esto, entonces nuestras oraciones tienen un estorbo. Es importante que oremos porque el asunto del perdón no es un asunto fácil de manejar, no es un asunto fácil de dictaminar. Uno no dice, bueno, ahora me programo a perdonar y hago así un poquito y programo, voy a perdonar. Y perdono es una cosa que requiere mucha oración, requiere mucha sinceridad delante del Señor cuando estamos orando, de ser francos con Él, de expresarle nuestros sentimientos, y también requiere de la confianza de compartir con el líder, con el pastor, con un hermano, para que estemos apoyando también en oración a las personas que tienen todavía esas cargas y no han podido liberar el perdón hacia los demás, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de esta dinámica cuando hay maltrato entre los cónyuges? ¿Sí? Porque ese es un vínculo muy importante de parte del Señor, el vínculo entre cónyuges, entre esposo y esposa. Y acá el apóstol Pedro nos va a dejar un aviso parroquial. ¿Qué sucede cuando hay maltrato entre los cónyuges? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredores de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Bien, muy claro el pasaje aquí del apóstol Pedro, donde si nosotros tenemos problemas en nuestros vínculos matrimoniales, tenemos estorbo en nuestras oraciones. Así que cuando hay maltrato entre los... No se maltraten ustedes dos ahí, chicos, está todo bien, no pasa nada con el ruidito. Cuando hay maltrato entre los esposos, la oración es estorbada directamente. Lo dice acá el apóstol Pedro, sin necesidad de mayor hermenéutica a la hora de interpretar el versículo. Así que si yo tengo problemas con mi cónyuge, yo necesito buscar la reconciliación, el perdón y la armonía, porque de otra manera mis oraciones son en vano, ¿verdad? Así que eso para mí es fundamental, ¿sí? Que mi señora se lleve bien conmigo, ¿ok? Me acuerdo una vez una anécdota de uno que me dijo, estoy peleado con mi esposa, pero no la voy a perdonar, así las oraciones de ella se estorban porque está peleada conmigo. Pero qué torpe. Bueno, muy bien. Punto número 6, entonces lo liquidamos, tener una correcta relación con los demás. Punto número 7, ser guiados y ayudados por el Espíritu Santo. Gustavito. Porque todo lo que se nos guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:12. Muy bien. 8:14, perdón. 8:14. La palabra guiados está escrita en un sentido de continuidad, porque los hijos maduros de Dios son guiados constantemente por el Espíritu Santo, ¿verdad? No es que me guió una vez o me guiará, son guiados, algo que hago constantemente, ¿sí? Esta es la única forma
de orar correctamente y de que nuestras oraciones sean respondidas con una adecuada guía, con una adecuada dirección, la del Espíritu Santo, como sigue diciendo acá el apóstol Pablo. A ver. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, del 26 al 27. Este versículo es genial porque nosotros no sabemos cómo pedir. El apóstol le está diciendo, pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu es el que nos ayuda. Nuestra debilidad es que no sabemos cómo orar, ni sabemos qué orar. Todos tenemos esa debilidad, todos, los más nuevos, los más veteranos, ¿sí? El que recién empieza en el camino del Señor, el pastor, todos tenemos esa debilidad, no sabemos cómo orar. ¿Sí? Y muchas veces, aunque sepamos qué es lo que tenemos que pedir, más o menos, tampoco sabemos cómo se hace, cómo hacerlo. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo viene a ayudarnos y viene a guiarnos e intercede por nosotros, o sea, toma nuestro lugar para que nuestras oraciones realmente coincidan con la mente y con la voluntad del Señor. Cuando nosotros nos enfrentamos a una necesidad y no sabemos cómo orar, vieron que a veces se atraviesan esos momentos de dificultad, donde dices, tengo que orar, pero ya no sé ni cómo pedir esto, no sé cómo plantear esto delante del Señor. Bueno, es un buen momento para orar y decirle al Espíritu Santo que ore a través de nosotros, que el Espíritu Santo sea el que ore la voluntad de Dios por medio de nuestra humanidad, ¿verdad? Así que esto es bien importante, bien interesante. Tenemos un comentario acá en el chat que dice, como se dijo en la primera clase, la oración es nuestro espíritu hablando con el Espíritu Santo. Amén, claro que sí. Es exactamente así. Así que, ¿cómo y cuándo debemos orar? ¿Qué pregunta? A ver qué responde ahí el apóstol Pablo en Efesios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Bien, orando en todo tiempo. Ninguno de nosotros puede orar todo el tiempo sin cesar y con perseverancia, salvo que tenga la ayuda del Espíritu Santo, porque con las propias fuerzas de uno no puede orar todo el tiempo. Así que estamos de acuerdo que el Señor es el que nos da las fuerzas para poder orar todo el tiempo, ¿verdad? Por eso dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, el versículo que estamos leyendo ahí. Cuando dice en el Espíritu, se está refiriendo a que la oración tiene que ser un acto espiritual guiado también por el Espíritu. De lo contrario, una oración en nuestras propias fuerzas es imposible. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos orar? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Amén. Así que bueno, podemos orar con entendimiento y podemos orar con nuestras lenguas espirituales, también podemos cantar con el entendimiento y podemos cantar con nuestras lenguas espirituales. Cuando oramos en otras lenguas estamos declarando la voluntad de Dios, además de que nos estamos edificando a nosotros mismos y a nuestra propia fe. Así que esa es una de las formas en las que se puede orar. Y ahora le voy a dejar, chicos, 3 versículos más para ir cerrando acá el punto número 7. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 4. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Bien, estos 3 versículos están acá para reafirmar lo que estábamos comentando hace un rato, ¿sí? Orando en el Espíritu Santo, es decir, con la guía, con la ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando oramos y hablamos en otras lenguas, eso es de edificación para nuestras vidas, es bueno hacerlo. Qué bueno sería que todos aquellos que tenemos el don del Espíritu Santo, que hablamos en lengua, oremos en lengua todos los días, cada vez que buscamos nuestro devocional personal con el Señor, oremos todos los días hablando en lenguas. Y finalmente, el último versículo nos enfatiza el hecho de que el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, ¿verdad? Y que Dios hace las cosas bastante más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Eso es una buena cosa. Así que hay que tener buena relación con los demás, hay que ser guiados y ayudados por el Espíritu Santo, y
Punto número 8, hay que orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Punto fundamental. A ver qué nos dice ahí el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 15:14. Está bueno vivir con esta confianza, ¿no? Porque si yo pido de acuerdo a la voluntad del Señor, Él nos oye y lo va a responder. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está escrita en su palabra, ¿sí? Así que su palabra es la que tiene que ser la guía de nuestras oraciones, ¿sí? Las promesas de Dios son la voluntad de Dios y están escritas en su palabra. Cuando nosotros encontramos una promesa que se relaciona con nuestra necesidad, esa promesa es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? No hay manera de que no se cumpla cuando usted la pide en oración. Dios nunca ha prometido algo que no sea su voluntad. Nosotros oramos por nuestros familiares que no conocen al Señor, y no oramos en base a lo que haya dicho una persona o en base a lo que se nos ocurre. Oramos en lo que dice la palabra. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y nos agarramos a esa promesa. Serán salvos yo y toda mi casa, toda mi familia, ¿sí? Entonces oramos por los seres queridos que aún no conocen al Señor. Y le pedimos al Señor sobre esa promesa. Y oramos sin cesar, perseverantemente, todos los días, cada semana, cada mes que pasa. Siempre elevamos una oración por nuestra familia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos promete que yo y mi casa serán salvos en el nombre de Jesús. Amén. Y así ustedes también, con sus familiares, con sus seres queridos, pueden tomarse de esa promesa. También la palabra del Señor dice, no he visto justo de sus desamparados ni su descendencia que mendigue pan, ¿sí? Es una promesa del Señor. Nosotros somos justos, no porque seamos justos con nuestras acciones, sino porque el Señor nos ha justificado, ¿sí? Entonces esa promesa es para nosotros. Y la palabra del Señor dice, no hay ninguno que haya estado desamparado ni que mendigue pan. Yo me agarro de esa promesa y sé que el Señor va a ser mi proveedor y que va a suplir en mi vida siempre. ¿Amén? Y así tenemos un montón de promesas en la palabra del Señor que son para reafirmar nuestra fe, nuestra confianza y para estar seguros de que el Señor va a responder. ¿Bien? Tenemos nuestra pastora que nos está mandando un aviso parroquial que dice, un día sin oración es un día sin bendición y una vida sin oración es una vida sin poder. Esta la voy a... Che, antes de haber hecho el manual me tenías que haber dicho para ponerla acá resaltada. La voy a encuadrar. Qué linda frase. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Qué horror. Pero la vamos a repetir de vuelta. Un día sin oración es un día sin bendición y una vida sin oración es una vida sin poder. Ah, gloria a Dios. Vivi hace referencia a la familia de Rahab, claramente. Fue salvo ella y luego fue salvo toda su casa gracias a su fe. Claro que sí. Así que, bien. Voy a poner otro versículo más ahí, a ver. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 3:3, 33:6. Cuando la palabra del Señor y el Espíritu Santo actúan justos en un mismo tiempo, tenemos todo el poder creativo de Dios en nuestras oraciones, ¿sí? Porque el Señor hizo todo con la palabra, y dice, por la palabra fueron hechos los cielos, la tierra, todo el ejército de ellos. Así que Dios va a hacer más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos, como decía Pablo recién, ¿sí? Para ver la manifestación del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, tenemos que orar de acuerdo a su palabra, tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros oramos conforme a sus promesas y su palabra, nuestras oraciones son contestadas y nuestro gozo será completo. Ahora, ¿qué hacemos cuando atravesamos un momento de crisis? ¿Sí? O cuando alguna persona que nosotros conocemos está pasando un momento difícil. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es ir a la palabra del Señor. ¿Sí? Es buscar una promesa en la Biblia que se relacione con la situación que yo estoy viviendo. Y una vez que yo encuentro en la palabra del Señor esa promesa, yo puedo orar con fe y decir, Señor, tú lo prometiste, yo sé que tú lo vas a hacer. Amén. Así que bien, dijimos que tenemos que tener correcta relación con los demás. Dijimos también que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y vamos a pasar al punto 9. Tenemos que acercarnos a Dios con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hechos 11:6. Hebreos 11:6. Ay, perdón. Ahí va. Bien, bien. Acercarnos a Dios con fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Claro, ¿a qué persona le gusta que no le tengan fe? Yo pregunto así, ¿no? Es decir, vos te acercás a mí a pedirme algo, pero te acercás como dudando si lo voy a poder hacer. La verdad que no me va a caer bien, me va a caer un poco antipático, ¿no?
Por ejemplo, si yo voy al médico, ¿no? Imagínense, yo voy al médico, me está esperando el doctor y le traigo mis problemas, pero empiezo a poner en duda todo lo que me dice, no le tengo mucha confianza. El hombre se va a enojar. Capaz que al último dice, bueno, que haga lo que quiere, ¿no? Problema del paciente. Pero, ¿que a qué persona le gusta, cuando uno es experto en algo, que alguien venga y le ponga en duda lo que uno está diciendo cuando uno sabe de lo que está hablando? ¿Verdad? A nadie le cae bien eso, y a Dios parece que tampoco le cae muy bien, porque dice que si yo me voy a acercar a Él, pero voy dudando de lo que Él va a hacer, si ya voy con dudas, si no voy con fe, entonces a Él no le agrada que nos acerquemos a Él, no le tengamos confianza. Eso es lo que el versículo nos está expresando. A Dios no le gusta que nos acerquemos y no le tengamos confianza. Tenemos que creer que Dios está escuchando nuestra oración y que Dios posee todo lo que nosotros podamos necesitar. Pero también tenemos que creer que Él es, como dice acá el versículo, galardonador, o sea, recompensador de aquellos que lo buscan. ¿Sí? Dios paga y recompensa a todos aquellos que le buscan con todo el corazón y con fe. ¿Sí? Así que tenemos que tener eso bien presente, ¿sí? Tenemos que saber que la idea de la recompensa es una idea bíblica, ¿sí? Y Dios recompensa, da premio a aquel que le busca y que le tiene confianza. A ver qué nos dice acá el apóstol Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago del 1:6-7. Bien, si nosotros vivimos 100% en la duda, difícilmente vayamos a recibir algo de parte de Dios. Tenemos que creer con todo nuestro corazón que Dios está allí para recompensarnos si le buscamos. ¿Amén? ¿Ha quedado claro este punto? Bien, entonces vamos a pasar ya al último punto de esta clase. ¿Qué les parece? Ruido de tambores. A ver, no tengo. Bueno, no importa. Pasamos sin pompas ni circunstancias al punto número 10. Tenemos que orar con perseverancia. Tenemos que orar con perseverancia. A ver qué nos dice Romanos ahí. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Esta es una de esas frases del apóstol Pablo que son para encuadrar, para poner realmente en un cuadro, porque es el resumen de la vida cristiana en 3 frases, ¿no? Gozosos en la esperanza. La esperanza, nuestro futuro en Cristo, nuestra vida eterna, nos da gozo, nos da fuerzas. Sufridos en la tribulación, a veces en los momentos de dificultades no queda otra que apretar los dientes, aferrarse del Señor para atravesar esas circunstancias, sufridos en la tribulación. Pero en todo momento, ya sea que estemos gozosos porque la esperanza nos da gozo, porque estamos atravesando una bendición, o ya sea que estamos apretando los dientes porque nos está tocando una temporada difícil, en cualquier circunstancia, constantes en la oración siempre. Tenemos que orar con perseverancia. Y lamentablemente, hemos dejado para el final el problema principal que tenemos la gran mayoría de los cristianos, que comenzamos nuestra vida de oración y no perseveramos. Ahí es cuando tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para poder continuar. Es muy fácil que las personas se desanimen, ¿sí? Porque han estado orando durante un largo tiempo, pero después de pasar un tiempo no ven las respuestas, entonces abandonan la oración. Nosotros debemos de ser constantes, ¿sí? Y para eso yo les voy a dejar ahora, en manos de Gustavo y de Lorena, un versículo, unos cuantos, ¿sí? De una parábola que el Señor nos ha dejado acerca de la importancia de orar siempre y no desmayar. Así que, adelante. También les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que digo, el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, del 1 al 7. En este pasaje arrancó diciendo que Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Y la palabra necesidad
significa que es algo que se necesita, que es preciso, que se debe hacer, ¿sí? Casi como una obligación moral, ¿sí? Casi como la obligación que tenemos de pagar impuestos, ¿tá? Se tiene que hacer. No se puede evadir la oración, ¿tá? Así como no se pueden evadir los impuestos, ¿sí? ¿Por qué es como una obligación? Porque Dios no hará nada en la tierra hasta que nosotros no oremos, ¿sí? Jesús dice que la necesidad es la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y por qué Jesús les da esta parábola para transmitirles la necesidad de orar siempre y no desmayar? Porque Jesús sabe que tener una vida de oración constante es difícil, ¿sí? Y que muchas personas desmayan en el camino por varias razones. Desmayar, la palabra desmayar significa carecer de valor, perder el ánimo, ser de poco ánimo o cansancio. Esos son los significados de la palabra desmayar, ¿sí? Y las personas se desmayan, pierden el valor, pierden el ánimo, cuando las cosas se ponen difíciles y cuando no hay una respuesta inmediata. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a seguir y a no desmayar. Y si ustedes quieren profundizar durante media hora más acerca de este punto, yo encantado, pero como sé que se tienen que ir a comer, les dejo acá para que recuerden que en nuestro canal de YouTube tenemos un sermón llamado Incansables en la oración, que desarrolla puntillosamente toda esta parábola del juez y de la viuda. Búsquenlo en nuestro canal de YouTube con ese título, tiene ese aspecto, y van a poder desarrollar este punto por espacio de media hora más. Por ahora se los ahorro, ¿sí? Y pasamos a ver cuáles son los beneficios que tiene el orar constantemente con perseverancia. Y el primer beneficio es que estaríamos nosotros siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y acá dejamos un versículo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Amén. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Él ganó todas sus batallas primero con oración. ¿Seguimos? Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir a la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino aquellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Marcos 6, del 45 al 48. En esta historia es genial, porque Jesucristo acaba de terminar de alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces, ¿sí? Al caer la oscuridad, le dice a los discípulos que se adelanten, que él se iba a quedar a despedir a la gente, ¿sí? Y había una barca sola, y era la barca que los discípulos iban a tomar para ir al otro lado del mar, ¿verdad? Entonces, macanudo, porque luego de despedir a la gente, Jesús, en vez de encarar viaje para unirse con sus discípulos, dice que se quedó a orar. Ahí subió al monte, se quedó a orar. Él oraba todos los días, de día, de noche, de tarde, a cualquier hora, ¿sí? En este caso en particular, el culto se había alargado, ¿no? Porque, bueno, entre la repartija de los panes y los peces, el sermón y todo, se había ido largo el culto, ¿tá? Hubo que alimentar a la gente, despedirla, y bueno, terminó el día y Jesucristo no tuvo tiempo para orar. Dice, no puede ser, no tenga tiempo para orar, no hay nada más importante que la oración. Así que Jesucristo sabe que no hay nada más importante ni nada más urgente que la oración, y se va a un lugarcito para orar. Pero el texto dice que vino a la noche, ¿sí? Los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba en tierra orando, ¿sí? Y la Biblia dice que Jesús los vio que estaban remando con fatiga, porque estaba complicada la navegación en esa noche, ¿sí? O sea que Jesús los vio que estaban pasando dificultades los discípulos, sin embargo se quedó orando, ¿sí? Y dice que recién a la cuarta vigilia, que eso es aproximadamente las 3 de la mañana, ¿sí? Jesús recién a las 3 de la mañana encara para ir a juntarse con sus compañeros, ¿no? Esto nos dice mucho acerca de la oración. Porque si nosotros viéramos a nuestros seres queridos luchando concretamente contra algo, nosotros al instante largamos todo y salimos corriendo para ayudarnos, ¿no? Pero Jesucristo no era así. Vio que estaban sus discípulos luchando con algo y se quedó orando. Ahora, la única razón por la cual Jesús no detuvo su tiempo de oración para ir a ayudar a sus discípulos es porque Jesús conocía el poder que tiene la oración. El poder de la oración es mucho más grande que lo que él pudiera haber hecho yendo corriendo a ayudar a sus discípulos, ¿sí? Que quede claro que no era que Jesús no tenía amor por sus discípulos, porque el Señor Jesús amaba a sus discípulos. Miren este versículo que les traigo acá.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Realmente el Señor ama a sus discípulos, amaba hasta el fin. No era que los había dejado ahí en el medio del barco y en el medio de la nada porque no los quisiera. Jesús podía haber dejado todo y haber salido raudo a rescatar a sus discípulos. Hubiera caminado sobre el agua de todas formas, no tengo dudas. Hubiera detenido los vientos de todas formas, no tengo dudas. Pero algo en la vida de Jesucristo hubiese quedado mal si Él no se tomaba ese tiempo para orar. Nosotros también deberíamos seguir el ejemplo de Jesús. Muchas cosas nos ocurren a nuestro alrededor que nos quitan el tiempo que debemos dedicarle a la oración. Cosas que son legítimas, cosas que son importantes, muchas veces cosas que son urgentes, ¿cómo no? Sí, Señor. Tenemos que estar presentes muchas veces para resolverlas, pero algo en nuestra vida va a quedar constantemente mal si nosotros constantemente dejamos de lado nuestra vida devocional por atender siempre lo urgente. ¿Amén? Así que el beneficio número 1 de orar con perseverancia es ser constante en la oración, y voy a responder, voy a ver comentarios acá en el chat. La pastora Victoria: la realidad es que mis oraciones no cambian a Dios, pero estoy convencido de que la oración me cambia a mí. Orar audazmente me saca de ese lugar rancio de hábito religioso en una conexión auténtica con Dios mismo. Jesús estaba interesado, dice Estelita, en que sus seguidores oraran continuamente a fin de que cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Amén. Amén. Gracias por estos aportes, hermanos. Tenemos 3 beneficios más de orar con perseverancia antes de que nos vayamos. Beneficio número 2, que si oramos con perseverancia vamos a recibir revelación. ¿Tenemos versículo ahí? Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Aquí el apóstol Pablo, orando por los colosenses, dice que él cuando ora le pide que ellos reciban sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, conocimiento de su voluntad, es decir, revelación. La constancia en la oración nos da revelación. Punto número 3, la constancia en la oración hace que Dios nos abra puertas. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Colosenses 4:2-3. Fíjense en que nada más y nada menos que el apóstol Pablo pidiéndole a sus discípulos: oren por mí, porque la oración que abre puertas para que yo pueda seguir adelante con el ministerio, para que yo pueda seguir con la palabra. Amén. Y el punto número 4, muy sencillo pero muy poderoso: estamos obedeciendo la voluntad de Dios si nosotros perseveramos en la oración. Sí, Gustavito. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, o sea, sin detenerse, ¿verdad? No orad sin César, porque si no, lo que se llaman César se van a sentir discriminados, sino orad sin cesar. Gracias por los que se ríen ahí con el micrófono abierto, porque me da ánimo, me da aliento para seguir adelante con mis malos chistes. Amén. Así que si unimos las promesas de Dios que están en su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos el poder creativo de Dios disponible para concretar nuestras oraciones. Así que resumamos que debemos orar al Padre como sus hijos, esa fue la número 1. Debemos orar en el nombre de Jesús, la número 2. Debemos acercarnos a Dios en alabanza, adoración y acción de gracias. 4, debemos orar confiadamente sin culpabilidad ni condenación. 5, debemos orar con motivos e intenciones correctas. 6, debemos mantener una correcta relación con los demás. 7, debemos ser guiados y ayudados por el Espíritu Santo. 8, debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. 9, tenemos que acercarnos con fe. Y 10, tenemos que orar con perseverancia. Recordando siempre que nuestra debilidad es que no sabemos cómo orar ni qué pedirle a Dios en oración, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control, interceda a través de nosotros y ore de acuerdo al corazón y la mente de Dios, todas las promesas del Señor se cumplen en nuestras vidas, ¿sí? Por otro lado, es importante que también conozcamos las promesas de Dios para nuestras vidas que están escritas en su palabra, y eso también
en eso también juega un papel importante este discipulado que estamos haciendo, porque es conocer la palabra del Señor para nuestras vidas. Amén. Así que todas estas son preguntas de examen, de examen que vamos a tener el sábado 11 de junio a las 18 horas en la iglesia. Esa es la primera evaluación presencial. Los esperamos a todos los que puedan venir. Los que están en Montevideo vienen todos, porque si no los voy a buscar de los pelos. Y los que están en el interior del país, bueno, si no pueden venir, alguna cosa vamos a organizar para ir, ¿no? Si Dios quiere, para hacer la evaluación presencial. Va a ser fácil la evaluación presencial, chicos, no se asusten, porque ya veo que hay unas caras de ten piedad, profesor. Sí, va a ser fácil, pero hay que ir a las 3 instancias de evaluación presencial, que va a ser 3 sábados en el año, para que después el año que viene les extendamos los certificados que van a poder añadir a vuestros currículums para no conseguir ningún trabajo, porque ¿a quién pide discipulado para un trabajo? Pero es importante, es importante. Nos dice Viviana que ella piensa que en cada acción que sucede en el día, y damos gracias a Dios por ello, por más insignificante que fuere, es de alguna manera una oración. Sí, claro que sí. Desde un plato de alimento hasta un suceso maravilloso, es estar dándole honra y reconocimiento constante. Sí, claro que sí. Obviamente que sí. Bueno, vamos a estar orando para terminar, y luego, como es habitual, abrimos el micrófono y conversamos entre nosotros, y despejamos dudas, y también tenemos importantes anuncios para comunicar. Amén. Así que los voy a invitar a que estemos orando. Bendito Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta clase. Qué bueno es haber aprendido más acerca de ti, acerca de tu palabra. Señor, sentimos en esta noche que estamos equipados con todo lo que necesitamos para que nuestras oraciones sean efectivas. Señor, pero ¿por qué queremos que nuestras oraciones sean efectivas? Porque queremos tener mejor vínculo contigo, queremos tener mejor relación contigo, conocerte más a ti. Señor, para estar disponibles para ti, para disponer nuestra vida, Señor, y todo lo que somos para tu voluntad, para tu agrado, Señor amado, para que podamos dedicarnos a ti. Señor, ayúdanos con las debilidades que tenemos. A veces nos cuesta perdonar, a veces nos cuesta tener buenas relaciones con los demás. Señor, muchas veces nos cuesta pedir, no sabemos cómo hacerlo. También nos cuesta ser perseverantes, tener una buena vida de oración a diario. Te pido que tu Espíritu Santo nos esté ayudando, que nos esté dando fuerzas. Señor, dependemos de ti, y qué bueno que dependemos de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor amado. Señor, que tú nos des ánimo, que tú quites de nosotros toda desidia, toda dejadez, en el nombre de Jesús. Señor, y que tú puedas estar obrando en nuestras vidas, que realmente podamos sentir en cada momento de oración, Padre, que tú llenas nuestro espíritu, que tú nos estás llenando de gozo, que tú nos estás llenando de fuerzas, Señor, y también te pedimos, trae revelación sobre nuestras vidas en la medida en que profundizamos nuestra vida de oración. Trae revelación que nos permita tener inteligencia, sabiduría. Señor, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, porque de esa manera nuestras acciones van a ser tus acciones, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos de nuestra congregación y de todas las congregaciones que están aquí hoy presentes, Padre, y te ruego que esta palabra realmente pueda penetrar en el corazón de cada uno de ellos y pueda hacerse carne, y que sus vidas cambien a partir de ahora, Señor amado, para que empiecen a vivir, Señor, de gloria en gloria, para que empiecen a experimentar todo lo lindo, lo bueno, lo grande que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Ahí está buena la lección, porque cuando tú decías la perseverancia, qué importante es, ¿no, hermanos? Porque cuando nosotros no somos perseverantes a la oración, emana, que es el enemigo atónito de la oración, que es la resistencia, ¿no? Y ahí comienza, cuando nosotros no somos obedientes a la oración y perseverantes, comienza a surgir la resistencia, y ahí empieza a surgir el antiguo yo, ¿no? Qué buenísimo y excelente es como el pastor Emanuel nos enseñó a ser perseverantes en la oración. Muy bueno. Amén. Gracias, Gustavito. Sí, sin duda. Si no alimentamos nuestro espíritu a través de la oración, se alimenta la carne, y la carne resiste, obstaculiza. Sí, Vivi. Una pregunta nomás. 2 veces o 3 hablaste que de la oración, estamos hablando de la oración, que vamos a encontrar en la palabra escrita la respuesta a nuestras oraciones, ¿cierto? Lo dijiste un par de veces hoy. Entonces yo te pregunto, y con la palabra que recibimos de las profetas, de los profetas, de los invitados que han venido, también profetas, que dan palabra, ¿es el mismo valor que la palabra escrita? Sin duda, si no se contradice con lo que la Biblia enseña, sí, absolutamente sí. Son como más directas, ¿no? Las palabras. Claro, pero siempre y cuando la palabra, por más directa y personal que sea,
tiene que tener una orientación, ¿no? Obviamente, siempre basada en la palabra del Señor, porque toda palabra que fluye a través del Espíritu Santo por nosotros, tiene que encontrar contenido acá, la Biblia primero, ¿no? Porque si no puede llegar a ser así, sí, alguien puede llegar a decir cualquier disparate, sin duda. Pero por ejemplo... responsabilidad. No, pero por ejemplo, pero está bueno para poner un ejemplo bien concreto, ¿no? Porque si yo tengo una empresa, un negocio, y estoy apretado, y estoy dudando entre pagar impuestos o no, y si un profeta viene y dice, no pague impuestos, hermano, y llega adelante, no, eso es un disparate. No está de acuerdo a lo que enseña la Biblia, ¿entiendes? Si la Biblia enseña de respetar las normas, de comportarse correctamente, tener una ética. Al César lo que es del César. Al César lo que es del César. Entonces, esa palabra sí, no coincide, ¿no? Siempre, además, más allá de la palabra que hemos recibido a través de un hermano guiado por el Espíritu Santo, con don profético, siempre buscamos la confirmación en las Escrituras, ¿sí? Porque las Escrituras, la Biblia dice que son la palabra profética más segura, ¿sí? Estos temas están incluidos en las próximas clases, así que no se preocupen, vamos a profundizar en eso, pero sin duda que sí, lo que la palabra del Señor, lo que el Señor nos habla a través de un hermano que tiene don profético, también es una palabra a la que las podemos tomar para orar, para recibir sus promesas, sí, con la aclaración, ¿sí? Con la aclaración, ¿verdad? De que siempre va a estar de acuerdo a la palabra. La autoridad máxima es la Biblia. La autoridad máxima son las Sagradas Escrituras, ¿ok?